Buenas profesora y compañeros, acá les presentamos el proyecto Matemática vinculada a electricidad automotriz. Los integrantes son Nicole Lagos, Stephanie Galvez, Mariela Peña Lillo y Kevin González, de funciones y geometría. Descripción del contexto y la problemática. En este caso se hablará sobre un circuito básico de luces bajas en un vehículo y cómo se enlazan los cálculos matemáticos necesarios para garantizar el funcionamiento del circuito automotriz. Es importante entender cómo se realizan estos cálculos para evitar que exista una sobrecarga en este circuito cuando aplicamos un consumidor externo. Estos cálculos nos Para realizar esos cálculos nos basaremos en la ley de Ohm. Como problemática, una de nuestras problemáticas que nos planteamos es no saber aplicar estos cálculos en la práctica. Esto puede provocar fallos en el funcionamiento del circuito eléctrico. Otra problemática, la cual vimos en este trabajo, es no respetar la proporcionalidad de la maqueta. Ahora hablaremos de la descripción del proyecto. Primero, como objetivo general de este trabajo, tiene como fin relacionar los conceptos de matemática vistos en clases con nuestra carrera, que sería mecánica. Así realizando una maqueta de un circuito de luces bajas de un auto con una mala instalación de un consumidor externo, con el fin de demostrar el problema que genera esta mala instalación y cómo afecta al funcionamiento del sistema. Como primer objetivo sería abordar la información y los conceptos de la electricidad basándose en la ley de Ohm, también como las expresiones algebraicas y la proporcionalidad. Como segundo objetivo sería identificar los componentes para crear la maqueta. Acá unas preguntas. ¿Qué conceptos debo saber para construir un circuito electrónico automotriz? ¿Qué materiales y conceptos se usan en electricidad automotriz? ¿Qué conceptos están vinculados a los circuitos eléctricos automotrices? Y por último, ¿cómo saber si hay una sobrecarga eléctrica de un circuito automotriz? Ahora le explicaré la bitácora. La bitácora son los procesos de las etapas que hicimos día a día para completar el proyecto. En el día 1 comenzamos a explorar las ideas que íbamos a hacer para el proyecto, pensar qué íbamos a hacer y cómo podíamos completar la etapa 1, en la cual terminamos y enviamos, en la cual describía el proyecto, los objetivos, el contexto y problemática y preguntas, en la cual en el día 2 corregimos la etapa 1 y continuamos a la etapa 2, en la cual cada uno hizo una de las preguntas y la respondió. En el día 3 hicimos la presentación, en la cual dividimos las partes. En el día 4 no fuimos ninguna de nosotras, pero Kevin fue y resolvió las dudas que teníamos. En el día 6 tuvimos la presentación, volvimos a completar las diapositivas. En el día 7 nos organizamos para realizar la maqueta. Ese día Kevin faltó, pero nosotras estuvimos haciendo la maqueta y completándola. En el día 7 completamos la presentación y realizamos los videos. Ahora responderemos las 4 preguntas que realizamos de investigación. Yo partiré con la primera, que sería ¿qué conceptos debo saber para construir un circuito eléctrico del automóvil? Nosotros debemos saber los conceptos de la ley de Ohm, ya que sirven para determinar la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Esto permite calcular cómo interactúan los 3 elementos, que sería lo que ya dijimos: voltaje, tensión y corriente. Pero ahora vamos a definirlos un poco. Voltaje significa la fuerza que impulsa la corriente. La corriente significa el flujo de electrones en el circuito, y la resistencia es la oposición del flujo de corriente. Permite saber si estos elementos cambian. Uno puede calcular el efecto de los otros dos. Esto es esencial para diseñar, diagnosticar o reparar un circuito eléctrico.
¿Qué materiales y conceptos se usan en la electricidad automotriz? De manera general, en la electricidad automotriz, como componentes se utilizan baterías de 12 volt, ampolletas de diferentes tipos, en este caso usaremos ampolletas de luces bajas, relé, resistencias, diodos, fusibles, por nombrar algunos. En este caso del circuito de luces bajas utilizaremos dos ampolletas, un relé y una batería como fuente de energía de 12 voltios, agregándole cables y también respetando la proporcionalidad de la maqueta. Bueno, nosotros ocuparemos la ley de Ohm, ya que es una teoría básica la cual explica el comportamiento de la corriente dentro de un circuito. ¿Qué conceptos matemáticos están vinculados con los circuitos eléctricos? En la cual necesitaremos saber tres conceptos, que es voltaje, intensidad, resistencia. En la cual ocuparemos la fórmula de ecuación, en la cual la fórmula es voltaje es igual intensidad por resistencia. Intensidad es igual a voltaje dividido resistencia, y resistencia es igual voltaje dividido por intensidad. Con estos conceptos nosotros sabremos el comportamiento que tiene dentro del circuito, cuál escogimos que es luces bajas, explicará el comportamiento del circuito. ¿Cómo saber si hay una sobrecarga eléctrica de un circuito automotriz? La sobrecarga se puede definir como exigir más a los componentes de lo que pueden dar. Un ejemplo sería añadir muchos consumidores a una batería. Esto haría que la batería se sobrecargue de trabajo y su vida útil dure menos o en algunos casos se caliente. Esquema resumen de las nociones matemáticas. Ley de Ohm es la teoría básica de cómo funciona la electricidad. Luego encontraremos el circuito en serie y el circuito paralelo. En conclusión, se cumplieron todos los objetivos ya que vinculamos cálculos matemáticos con nuestra carrera, que es mecánica automotriz, en la cual se demostró a base de una maqueta que se trataba sobre un circuito de luces bajas, en la cual agregamos un consumidor extra y vemos cómo afecta esto al circuito y a su funcionamiento, en la cual explicamos conceptos como la ley de Ohm y la proporcionalidad, y demostramos cuáles son los componentes del circuito. Como reflexión que obtuvimos de este trabajo fue el trabajo en equipo, la colaboración, de que cada miembro cumplió su rol, cumplió de manera eficiente y cumplió de manera forzada. Acá podemos ver un mapa TFL. En electricidad aplicada a sistemas móviles, primer semestre, está fuertemente relacionado con funciones y geometría. Sin saber los principios básicos de una función, como lo son algunas ecuaciones, no se podrá aplicar lo teórico de la matemática a lo práctico, que es trabajar con electricidad. En sistemas eléctricos del automóvil, tercer semestre, la matemática y entendimiento del comportamiento de la electricidad es esencial debido a que se aplica directamente con lo práctico y corre el peligro de sobrecarga. Con el proyecto se dará a entender cómo aplicamos la matemática a un circuito y ver los riesgos. Muchas gracias por su atención.